8 de la mañana, 43 minutos. Extrañamos a Luis en la reunión de todo el equipo de En Punto, pero bueno, siempre se le estima y se le estima muy bien. Luis, excelente inicio de año. Te mando un fuerte abrazo con mucho afecto. Hola, Toño, muy buenos días. Fríos martes Sí. que estamos viviendo, ¿no? Está bueno el frío. Es lo que estábamos platicando acá en cabina. Hace frío, ¿eh? Sí, está fuerte. Luis, ¿qué tienes para empezar el año? ¿Qué analizas? Oye, mira, a razón de este nuevo año precisamente, pues he estado buscando analizar los mensajes que Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU, ha venido haciendo, y si me permites comentarte qué es lo que nos dice el secretario general de las Naciones Unidas en cuanto al 2024. Pues menciona él que este año 2024 va a tener que ser un año que se fomente la confianza y la esperanza en todo lo que la humanidad puede conseguir unida. Es muy fuerte lo que dice, pero más fuerte lo que dijo en el mensaje del 75 aniversario de los derechos humanos, en donde precisamente avisa que el mundo está perdiendo el rumbo en este 75 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, y que es necesario reforzar su compromiso con los valores atemporales reflejados en esta Declaración de las Naciones Unidas, y ha avisado de la amenaza cada vez mayor de la desigualdad, el autoritarismo y el conflicto armado que representan para los derechos y las libertades de la población, en ser un país, un planeta, en un sombrío discurso con motivo de esta conmemoración. Dice, está perdiéndose el rumbo, los conflictos se extienden con virulencia, la pobreza y el hambre está aumentando, las desigualdades son cada vez más profundas, el cambio climático se ha convertido en una crisis humanitaria, el autoritarismo va a más, el espacio civil se está reduciendo, y todos estos puntos que toca el secretario general de la ONU, pues nos obliga, y lo obliga también a él como titular de la Organización de las Naciones Unidas, a pedir y a exigir que tras un 2023 de un enorme sufrimiento, violencia y caos climático, necesitamos recomponer y necesitamos caminar en rumbo a la solución, y esto es actuando en unidad. Y la solución, pues obviamente no está en señalar solamente con el dedo ni apuntar a nadie con un arma, sino en identificar los problemas y resolver con voluntad y unidad todo este tipo de situaciones, Toño. La humildad es la fuerte cuando todos estamos unidos. La humanidad tiene que construirse desde la unidad y la restauración de la confianza y la esperanza. Necesitamos construir y reforzar las acciones climáticas, crear oportunidades, etcétera. Algo bien grave que está pasando en todo el mundo es precisamente todo lo contrario a lo que es la paz, ¿no? Y entonces tenemos que caminar mucho en la movilización de que todo el mundo vaya en la ruta de la paz, en un desarrollo sostenible, y pues obviamente los derechos humanos. Todo esto es a nivel nacional, coño, y precisamente este concepto de la unidad o a lo que le está apostando desde la ONU en todo el mundo que suceda, pues también lo tenemos que hacer a nivel nacional, y lo tenemos que hacer en el estado, y lo tenemos que hacer en nuestro municipio, en el municipio de donde nos estén escuchando. Sin duda alguna. Oye, Luis, ¿qué nos dejó el 2023 y qué esperas para este 2024 en materia justamente de derechos humanos? Pues es lo que comentaba mi Toño, sí hay un tema bien delicado, híjole, el 2023 ha sido un tema de desigualdades súper complejas. El cambio climático se ha convertido en una crisis humanitaria gigantesca. Esto que estamos viviendo, este frío que estamos viviendo, es parte de la crisis del clima, del cambio climático que se está viviendo. El autoritarismo, el tema de que los medios como afortunadamente en el estado de Puebla actualmente no lo estamos viviendo, pero sí se está viviendo en muchos lugares del país y en muchos lugares del mundo, que los medios están asediados, los están
pretendiendo eliminar o construir en una ruta de dictatorial. La igualdad de género pues es un sueño distante todavía, muy lejano de la utopía de lo que se busca. Los derechos reproductivos de las mujeres están retrocediendo, por ejemplo. Entonces, esto es lo que el año pasado nos ha dejado en todo el mundo, incluyendo la ciudad, incluyendo el Estado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mi Toño? ¿Hacia dónde tenemos que caminar? Exacto. Sí tenemos que caminar, bien lo dice el secretario Antonio Guterres, pues no es solamente señalándolo, ¿no? O utilizando un arma para poder cambiar las cosas, sino que tenemos que caminar en la ruta de la unidad, pero también tenemos que caminar en la ruta de la construcción de procesos armónicos. No podemos andar pensando en los derechos humanos que se queden como en una línea aquí arriba en el cielo, sí, pero que no lleguen a la gente, sino necesitamos provocar que esto que se dice desde un escritorio pues realmente llegue a la gente. Y para eso es mucho la insistencia que nosotros venimos construyendo en la municipalización de los derechos humanos, Toño, traducido a lo que hoy el partido de Morena, por ejemplo, viene construyendo con Claudia Sheinbaum y actualmente con Alejandro Armenta, la municipalización, aterrizar el humanismo mexicano hasta el nivel más básico, desde lo más local, para que realmente llegue con todos. Y esto no se puede lograr nomás con una buena voluntad, Toño. Se tiene que construir a través de la generación de un sistema estatal de derechos humanos que nos permita aterrizar todo lo que se va decidiendo en las esferas o en las áreas de poder o de decisión, para que realmente llegue a toda la población y permee de tal forma que todos podamos construir estos procesos. ¿Cuáles son los procesos que hay que construir, Toño? Procesos de construcción de paz, y es uno fundamental por la violencia que se vive en toda la sociedad y comunidad, y lo vivimos en estos últimos meses con la violencia que pasó inclusive en la zona de Angelópolis y en otros lugares. Tenemos que caminar en la ruta de la no discriminación, porque mucho de lo que motivó la violencia que se vivía, la violencia callejera o la violencia vehicular o vial que existe en el Estado, por ejemplo, es derivado o surge a razón de la discriminación que existe entre unos y otras personas, pero también tiene que ser a través de una cultura y educación de derechos humanos, porque la gente no sabe qué son los derechos humanos, no sabe que existen 30 derechos humanos, no sabe que esos derechos son inalineables, son intransferibles, son para todas y para todos, son universales, y de repente piensan, o ese mal concepto tienen de que son para delincuentes, etcétera. Si eso no es así, Toño. Tenemos que visibilizar esto y además tenemos que empoderar a la gente para que exijan sus derechos y generar las condiciones para que no solamente los exijan en la calle, sino que puedan tener herramientas técnicas, administrativas, jurídicas, sin necesidad de tener que contratar a alguien, sino que ellos mismos lo puedan hacer y que puedan acceder a esta dignificación de lo que es justo para cada quien. Claro, completamente de acuerdo contigo, pero en ese sentido, muchos exigimos respeto a nuestros derechos humanos, pero pocos aplicamos nuestros deberes, como ciudadanos. Claro, sí, es que ahí cabe todo el tema. O sea, frente a un derecho siempre va a existir una obligación, y frente a una obligación va a existir un derecho. Cuando tus derechos son vulnerados, te ves obligado a tener que caminar en rutas de repente medio oscuras para poder proteger y dignificarte a ti, a tu persona y a tu familia. Y entonces, porque no siempre existe la justicia. Claro. Y entonces, si volteamos la tortilla al final del día, si no logramos cumplir con nuestras obligaciones, también es por complicidad de quien está enfrente, de la misma autoridad que por ser omisa o por ser corrupta, pues no se le sanciona y se generan las famosas puertas giratorias, ¿no? Ejemplos muy claros hay en municipios en todo el estado y por ejemplo, Calpan. O sea, Calpan es un municipio que está
en efervescencia, está violentadísimo, nadie habla de él. Apenas el año pasado, bueno, hace 2 años, a finales de hace 2 años, hubo un conflicto enorme, pues porque los detenían a los delincuentes y a los 3 días salían, ¿no? Pues eso provocó que la población se enardeciera. Entonces, pues sí existen las obligaciones, tendríamos que cumplirlas, Toño, pero cuando exigimos que se cumplan, pues las mismas autoridades municipales provocan que no se cumplan, ¿no? Sin Entonces, duda. es todo un tema, y es un tema de corrupción, de colusión, de un sistema inapropiado. Lo que tenemos que hacer es, pues primero abonar a que se construya una cultura de derechos humanos, Toño, porque ahí nos autocensuraremos nosotros a no tener que realizar acciones que violenten los derechos humanos del de enfrente. Empecemos por ahí, empecemos con nuestra autorregulación, y para eso necesitamos conocer qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Vivimos una cultura de los chavos, de los chicos, de los más jóvenes, una cultura que están formados y educados en TikTok, que están educados en las redes sociales, en el internet, en la televisión, pues porque los papás tienen que estar trabajando, Toño, y entonces eso hace que las niñas y los niños se vuelvan autodidactas y empiezan a autoaprender muchos de los mecanismos, y no todos los mecanismos son buenos. Y un ejemplo muy claro es el famoso George Sonrisas del TikTok, que es un tiktokero que habla de tema de derechos laborales, por ejemplo, ¿no? Y que se la pasa haciendo videos diciendo cuáles son los derechos de los trabajadores, pero del 100%, el 50% de sus interpretaciones como tiktokero son fatales, y entonces está maleducando a la gente, les está diciendo derechos que no les tocan, y que la gente de repente los empieza a aplicar y empieza a hacer tontería y media, y cuando se dan cuenta, pues ya los tronaron del trabajo, por ejemplo, ¿no? Claro. Perfecto. Eso es lo que hay que cuidar, amigo. Luis, ¿cómo rematas tu intervención? Pues que este año, el 2024, debe de ser un formidable año para todas y para todos, Toño, que tenemos que trabajar a favor de la paz, del desarrollo sostenible y los derechos humanos, porque somos nosotros los que tenemos que cambiar nuestras propias realidades y no esperar al de enfrente o a la autoridad a que lleguen a cambiarlas. Lo tenemos que hacer nosotros, Toño. Sin duda, cuenta con En Punto, sin duda, mi queridísimo Luis. Te mando un fuerte abrazo, Luis, y muchas felicidades. Gracias, Toño. Abrazo a todos. Gracias. 8 de la mañana, 56 minutos.